Quinto, la dinámica del ego. 1. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. 2. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Lo puedes subir el volumen en el...? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estarás comenzando a darte cuenta de que el miedo... Pegártelo un poquito más a la boca, si es posible. De que el miedo no es real. Así. Gracias. No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión. Y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, esta no puede por menos que disiparla. 3. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene poder de hacer nada. 4. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es, por fuerza, inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. 5. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con Él. ¿Cómo
¿Cómo iba a ser esto? Un conflicto real. 6. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios. ¿Quién comparte su función contigo? Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le ascribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. 7. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. 8. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le sea leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no lo escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privando de ti mismo, de tu mismo poder? A ti mismo. Y privándote a ti mismo de poder. 9. El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, despegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? 10. La más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto, pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad, porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. 11. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado, y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero.
De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. 12. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego, que tan diligentemente has perseguido, no te ha aportado más que miedo, y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, del que el amor de Dios le protege completamente, puede producir miedo. 13. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por miedo de la aceptación se puede llegar. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radica en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas, sin ninguna relación significativa entre sí y desprovista, por lo tanto, de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. 14. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser, exactamente las opuestas a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. 15. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo, y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto, y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que percibe, y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su propia realidad. 16. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escuchar. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente.
Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. 17. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, ahí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega, y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios, y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte, si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Amén. Bueno, la dinámica del ego. Aquí se ve claramente que el ego es una locura, que el ego es esa creencia en la separación por la cual el Hijo de Dios, habíamos visto ya el problema de la autoridad, no queremos que Dios sea nuestro autor y queremos ser independientes de Él, creer ser autónomos prescindiendo de Dios. Eso es lo que pretende el ego, creer que yo puedo ser independiente de mi Padre y satisfacerme por mi cuenta. Está claro que Jesús nos lo dice de todas las maneras posibles, pero siempre nos dice que no se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer en una primera instancia siempre? Sacar las creencias que yo tengo en las tinieblas, porque lo he sacado de mi conciencia, y si pertenecen al ego están en las tinieblas, la mente inferior, la mente errada, sacarlas a la luz. Todo tiene que ser sanado. Luego la tiniebla tiene que ser vista a la luz de la expiación para que desaparezca. Por eso las creencias tienen que ser puestas en nuestra conciencia. ¿Esto se entiende? No porque sean reales, sino porque nosotros les hemos otorgado el rango de verdad. Entonces ahora hay que cuestionarse que lo que yo decía que era verdad no lo es. Por eso aquí, a ver si lo entiendo bien, dice, cuando dice en el párrafo 6, tuya es la independencia de la creación con minúscula, la falsa. ¿O no? Y yo soy independiente con Dios. Con Dios yo soy independiente. Fíjate que se nos dice que soy autónomo con Dios. Él te ha incluido en su autonomía. Como Dios lo abarca todo, yo con Dios soy autónomo, yo no necesito el ego para nada. ¿Sí? He pretendido ser independiente de Dios. Sí, lo entiendo. Lo que esta frase, Estás en la línea. primera, párrafo Tuya es la 6. independencia de la creación, no la de la autonomía.
Aquí se refiere a la creación de Dios. Porque si sigues leyendo, si fijas en la frase 5, Él te ha incluido en su autonomía. Tuya es la independencia de la creación. Yo soy independiente en la creación de Dios, porque con Dios soy independiente del ego, pero he pretendido ser autónomo de mi Padre. Vale, es como decir libre. Tuya es la libertad. Claro, soy independiente del ego. Es que yo no soy el ego. El ego busca que yo me crea independiente de Dios. Pero no, es que yo ya soy independiente del ego. Es justo al revés. Yo buscaba ser autónomo con el ego, prescindir de Dios. Para eso he tenido que renunciar a mi reino, renunciar a mi herencia. Los regalos del reino me los había autonegado yo. Por eso ahora tengo que estar diciendo que no al ego, no a la autonomía de Dios, a yo como autónomo independiente de la creación, y sí con la creación. Y con la creación soy independiente del ego. Tengo la autonomía con Dios. Solo eso. Vale, es que yo a lo mejor habría construido la frase. Tuya es la dependencia de la creación. Bueno, sí, Independencia en el sentido de que la creación es independiente de por sí. Es decir, la creación no necesita nada más. La creación es independiente del ego, Pero está hablando de la creación de Dios. de Dios en el reino de Dios y que tú eres independiente porque si Dios te hizo a su imagen y semejanza, A su Tú puedes- imagen no. a su semejanza, tú puedes crear independientemente, porque Del ego. allí puedes crear. La autonomía la equipara con hemos creído ser autónomos. Si te vas a la frase, al párrafo 11, la primera frase, si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, Ya. es que dice, tuya es la independencia de la creación. Está diciéndome que lo que yo me he sentido atraída con el ego es a ser autónomo, pero que es que yo ya soy independiente, o sea, que es que yo lo tengo todo con Dios. Claro, pero tú en la creación de Dios creas a su semejanza dependiendo de Él, no independiente. Sí, pero de soy Él. independiente del ego. Eso sí. Por eso es, tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Que yo no necesito la autonomía del ego, que es lo que el ego me ofrece. Sí, entiendo la idea. O sea, yo soy libre, soy libre. Son términos que Dios me da para que yo comprenda que no necesito nada de lo que me ofrece el ego. Él te ha incluido en su autonomía, Dios me ha incluido en su autonomía. ¿Para qué quiero yo una autonomía individual? Yo ya soy independiente, yo ya soy libre con Dios. O sea, es la manera de decirme, lo tienes todo con Dios. Todo lo que te ofrece el ego es un espejismo. Es pan para hoy, hambre para mañana. Ese poder que me está diciendo que me ofrece, ¿no? El ego me tienta porque me ofrece poder, ¿no? Vemos que es el diablo. Hay una hermanita que nos pide ayuda que dice, el ego es el yo. En latín el ego es yo, por supuesto. El ego es la persona humana, sí, que es la ilusión de individualidad. La persona humana es la ilusión de individualidad. Es que yo no soy humana, soy divino. ¿El personaje es el ego? Por supuesto que sí. Al contrario de lo que usted dice. El conflicto lo pone usted. Bueno, nuestra hermana nos pide amor, se lo ofrecemos. Claro que sí, te amamos, hermana, te incluimos en el Cristo, que es lo que estamos reconociendo que somos, ¿verdad? Ya no somos la persona humana, somos el Cristo. Estamos intercambiando una identidad individual por la compartida, porque si sigo creyendo que soy individual, creeré tener intereses personales, privados, particulares, creeré en la primera ley del caos, que es que la verdad es diferente para cada uno de nosotros. Y por eso estará justificado pelearse por lo que hemos dicho que son nuestros tesoros especiales, ¿no? Mis ídolos. Así es, renunciamos a la individualidad y acogemos la unicidad de la filiación. El Cristo está perfectamente unido, perfectamente protegido, es parte de la mente de Dios y es muy santo. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo a decir que sí, que eso es lo que soy yo. La dinámica del ego, como nos dice Jesús, es algo que es una ficción, porque dinámico implica el poder para hacer algo, pero es una falacia.
es un farol. Los que habéis jugado alguna vez al póker sabéis que es tirarse un farol, ¿no? Decir que llevo una muy buena jugada y en realidad no llevo nada. No llevo buena jugada. Pues eso es lo que hace el ego. Conmigo vas a ser autónomo. Conmigo vas a tener poder de decidir lo que quieres hacer en este mundo. ¿O no era eso lo que creíamos? ¿No? Que veníamos al mundo a hacer lo que queríamos. Y luchábamos con el entorno porque las cosas fueran a mi manera. Con la familia, donde naces, porque tus padres quieren que hagas cosas determinadas y tú quieres hacer las cosas de tu manera. Con los hermanos si los tienes, con los primos, con los vecinos, con los niños del colegio, con los de tu trabajo, con tu pareja. Siempre queremos que las cosas se hagan a mi manera. Esa es la ilusión de poder que nos da el ego. Pero en realidad lo único que me ofrece el ego es miedo. Esto es lo que hay que tener claro. Con el ego lo único que tengo es miedo. ¿Esto se ve ya? Sí. Y se ve que todo tipo de malestar es siempre miedo. Todo. Cada vez que yo me siento disgustado, aunque sea mínimamente, lo que tengo es miedo. ¿No? La más ligera molestia, malestar, ya sea más psicológico aparentemente o más físico, es miedo. Y es por una interpretación que me ha ofrecido el ego. Hemos querido intercambiar nuestra voluntad de crear como Dios crea totalmente por unos deseos y necesidades aparentemente concretos. Quiero el mundo de la concreción, quiero el mundo de las formas, quiero mi tesoro, la alternativa al reino de los cielos. Y eso es lo que me ofrece, me tienta el ego con estos son tus tesoros, aquí tienes tu reino. Es que de verdad, más claro no se puede ver que con la idea del diablo, ¿no? El diablo te tienta vendiendo, ¿no? Véndeme tu atención, porque es lo que yo tengo, ¿no? Para el poder de mi mente, para hacer algo real, véndeme tu atención, que tu voluntad sea ser independiente de Dios. Y yo le había dicho que sí. Me inventé este sistema de pensamiento para ser independiente de Dios, para tener la posibilidad de vivir separado la experiencia de independencia de Dios, cosa que no hemos conseguido, solo ha sido una confusión. ¿Qué pasa? Que ahora el ego es un sistema de pensamiento que parece funcionar de forma independiente de Dios y que como fue creado sin amor, no ama a su hacedor. Por eso al ego le parece muy bien que yo piense de mí que soy altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado, incluso desesperado. Que yo me ponga verde, que ponga verde a los demás, que insulte, que ataque, para el ego es fantástico, porque es de lo que vive de mi miedo. Da igual en la manera en que yo tenga miedo, si tengo miedo, le estoy alimentando a él. Por eso mi oportunidad es detectar al miedo como mi señal de alarma y decir, no. En la más ligera molestia yo me paro a perdonar esto. Y perdonar vemos por activa y por pasiva, que es cambiar de mentalidad, cambiar de intérprete. Esto es solo una interpretación, es falsa. Cualquier pensamiento de juicio, cualquier pensamiento de ataque, cualquier pensamiento limitante es egoico. Y yo solo me tengo que parar a entregar ese pensamiento a la expiación, al amor perfecto, a la luz, para su deshacimiento. Y así tengo derecho a los milagros, viene la paz de Dios a mi encuentro, yo lo voy a sentir, lo voy a experimentar y entonces va a ser clarísimo que yo lo que quiero es el reino. Porque voy a tener la experiencia de la paz, de la perfecta paz, de la perfecta unicidad. Eso está ahí a mi disposición. Es un cambio de mentalidad que se me da para yo tener el reino aquí. Es solamente eso. El poder de atracción de las demostraciones del ego, si me dedico a concentrarme en el error, pues ¿qué voy a hacer? Dejarme engañar por los fuegos fatuos, porque el ego busca testigos. Por eso de verdad que no merece la pena mirar ahí para hurgar y decir, no, es que me ha contado esta película, es que esta historia parece muy cierta. Jesús nos lo muestra de todas las maneras posibles para que
ni lo verbalicemos, ni lo actuemos. Párate. Llevar a la práctica cualquier pensamiento del ego va a hacer que mis hermanos se confundan junto conmigo. Porque aquellos que no están entrenados en detectar al ego no se van a parar a perdonarlo. Se van a creer que es real y van a creer en el ataque y se van a poner a la guerra, ya sea de mi parte o en mi contra, pero a guerrear, ¿no? Porque el ataque llama más ataque, lo veamos como lo veamos, ¿no? Por eso el que salva al mundo soy yo y yo soy el que tiene que tomar la decisión de perdonar y recordar al Padre. Él es mi autor, con Él lo tengo todo, tengo los testigos de Dios, tengo las pruebas de la felicidad cuando perdono, tengo la experiencia en mí, no se me pide que tenga una fe ciega, que no tenga sentido con Dios. Fijaos, esos dogmas de fe se acaban, ¿no? Se te pide solo ten la experiencia, vive la paz de Dios, haz la prueba, ten la experiencia de estar en paz. Si además lo que has tenido hasta ahora no te sirve, pues... ¿Qué vas a perder? Comprobar. Claro. Eso es. Y por lo tanto, ¿cómo voy a saber que estoy en paz? Porque estoy viendo el Cristo en todas partes. Tengo todas las oportunidades para hacer este trabajo. Aunque este mundo pareciera que es el mundo del ego, el mundo del diablo, el mundo de la separación, aquí también está el mundo de la unidad. Aquí, ahora, no hay que esperarse a nada. Yo puedo estar practicando con el Espíritu Santo, aunque todavía el mundo parezca reflejar más la separación que la unidad. No importa, porque al hacer cada uno de nosotros nuestro papel, estamos salvando al mundo, lo estamos liberando. Y cada hermano me sirve de oportunidad para ver al Cristo y ser feliz. O sea que el ego se queda en una dinámica de huachifei, chinchinabo, minucia, mindundi, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, seguimos con el 6, el despertar a la redención. Santa Claudia. 6. El despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero igualmente imposible ver lo que crees. Lo que no crees. Ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quiere decir. Dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La curación es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego. La resurrección, ¿no? ¿Ahí viene la curación? La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. 2. ¿Qué prefieres, unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. 3. Este curso es muy claro.
Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles, indignas del Hijo de Dios, pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Cuarto, yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios, y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones, o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre. Pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. Cinco. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él. Pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó como si es el Dios que lo creó a él. Por eso, es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues solo es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. 6. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo, y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no despertarás en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. 7. Hallarás paz
hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien Él dio de la crucifixión, No, a quien el Dios. a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios en la tarea de redención en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, habiéndose dado a sí mismo a Él. ¿Cómo iba a poder juzgarlo? 8. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú, que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. 9. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. 10. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación, y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío, si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de él, y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible, y a Cristo le es dado ser como el Padre. ¡Qué júbilo!, ¿verdad? ¿No es maravilloso? ¿Os habéis dado cuenta de lo que os ha dicho en estos últimos párrafos? Sí. No pongas límites a lo que yo puedo hacer a través de ti. Jesús no puso límites. Es la bomba. Claro. Oye, que la divinidad está queriendo obrar a través nuestro. Solo yo me puedo crucificar a mí mismo. Fijaos este epígrafe, ¿no? Cómo nos hace bien claro que soy yo mismo, a mí mismo al que me crucifico. ¡Hala, me clavo en la cruz!, ¿no? Me hago daño, me machaco, me menosprecio, me ensalto, pero nunca me doy mi lugar en el reino. Dichosos los que creyeron sin ver, ¿no? Porque todo es una creencia. La resurrección es simplemente el triunfo del Cristo sobre el ego. El mundo que nos hemos inventado no nos ofrece nada que deseemos. La percepción tiene otro intérprete. Fijaos que se nos ha dicho que la percepción, incluso la mente recta, la manera de percibir, la vamos entrenando y es cuestión de grados.
No porque haya grados de dificultad en los milagros, sino porque nosotros pareciera que lo vamos aceptando gradualmente, ¿no? Pareciera que tenemos un proceso en vez de elegir totalmente ahora y quedarnos ya en esa elección. Parecía. Y entonces por eso nuestra experiencia del Cristo va siendo cada vez mayor, cada vez más vívida, y vamos dejando de crucificarnos, nos vamos bajando de la cruz. ¡Ah! No me ha pasado nada. Uf, fuera clavitos, fuera espinitas, ¿no? Pero si juro morir, ¿qué estaré diciendo? Además, cuando yo juro morir, no lo hago solo para mí. Digo, por tu culpa muero. Fijaos cuando alguien parece sufrir a nuestro alrededor. ¿A que sentimos culpa si nos creemos que está sufriendo? Poneos en la situación de cuando creíamos que había alguien a tu alrededor sufriendo. ¿A que te sientes culpable? Porque en definitiva tenemos la conciencia, por muy vaga que sea, de que toda esta proyección es fabricación nuestra. Entonces me siento culpable por lo que el otro cree estar sufriendo. Porque de alguna manera, aunque sea vagamente, tenemos el ilusorio recuerdo de que esto nos lo hemos inventado nosotros. Sí, claro. Porque cuando yo en alguna ocasión he visto que a alguien sufre, le pasa algo, pero que, o sea, como que me... Claro, Como me siento mal, pero después me digo, pero que me da lo que a este le esté pasando, pero sí lo siento, pero tiro valor de fuera. Pero... nos sentimos culpables. Y por eso Jesús nos dice, mira lo que haces cuando decides sufrir. Por vuestra culpa muero, porque el que sufre cree estar pagando por los demás en ese momento. Y entonces, como nosotros, los demás, nos estamos yendo de rositas, sin pagar tanto como él, pues no vaya a ser que te toque a ti, ¿no? Pero te sientes culpable porque crees que deberías estar pagando tanto como el otro. El sufrimiento del otro hace que la culpa parezca muy vívida para ti. Lo hemos hecho, mira, hay que estar pagando. Y yo me estoy yendo de rositas, pero hay que estar pagando porque lo hemos hecho. El que uno sufra es para el ego una evidencia de que el pecado ocurrió. ¿Verdad? Por eso hay que tenerlo muy en cuenta y decidirnos a no sufrir nunca más. Porque no elijo solo equivocadamente para mí, elijo para todos los que se creen que están aquí. Es como que tiro de la manta y todos van conmigo, ¿no? Tiro cuando hay un mantel puesto, si alguien tira de la mesa, de ese mantel, todo el mantel se repercute, todas las tazas, los platos, ¿no? Pues fijaos, ese es nuestro papel en la expiación, ser responsables. Lo mismo que cuando me voy hacia el ego, todos los que se creen estar aquí se creen dañar por mi decisión equivocada, cuando yo perdono, todos se benefician. Y ahí sí que se benefician todos, porque se eleva la conciencia. La mente recta se va enriqueciendo con cada perdón que llevamos a cabo cada uno de nosotros. Va tomando hegemonía en el mundo y este mundo ya no va siendo el mundo de la crucifixión del Hijo de Dios, va siendo el mundo de la resurrección. Holy, holy, Holy Spirit. Resucité. Todos habremos resucitado. Es la fiesta de la resurrección, no hay que esperar nada, es ahora. Pero no hagas excepciones, porque el ego, ya sabemos que a la más mínima molestia, el más ligero clavito que yo me quiera clavar, Pablito clavó un clavito. A la más ligera distracción. Sí. ¡Ting! Ya estoy crucificado. Aquí estoy. No puedo servir a dos amos, solo uno, solo resurrección, solo vuelta a la vida, solo redención. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. Hasta que mi redención no sea total, la crucifixión parecerá una posibilidad. Pero yo tengo que negarme a ello y de verdad ponerme en manos de Dios para el redespertar de la filiación al completo. Que se me use. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti. Si Dios es ilimitado, pues mi papel aquí puede ser tan ilimitado como Dios lo cree conveniente, ¿no? Lo crea conveniente.
es dejar que se obre a través nuestro. No confiar en nuestras fuerzas individuales, sino en que estamos usando el poder de Dios, su sabiduría, para llevar a cabo nuestro papel, simplemente eso. Para Dios todo es posible. Y a Cristo, que somos nosotros, le es dado ser como el Padre. No nos limitemos. Daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. ¿Se lo permitimos totalmente? Sí. Gracias. ¡Yupi! Bueno, pues ¿Daré maravilloso. testimonio? A través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. ¿Dónde está esta frase? Esa frase está en los primeros capítulos. Vamos a ver. Estaría, creo que es el capítulo 2. Y en la medida en que me lo permitas. Sí. El 1 o el 2, creo recordar. Bueno, luego lo buscamos. Daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Pues muchas gracias. Vamos a por el siguiente epígrafe. Para Dios todo es posible. Uh-huh. Es Dios. Claro. Es Dios. ¿A quién le correspondía? A mí. Epígrafe 7. La condición de la realidad. El mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por él, por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín Estabas percibiendo. lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? ¿Veas? 2. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de éste. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre, y por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero, y no estarás distinguiendo claramente entre ellos. 3. El ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti, pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él.
Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, porque te capacitará para comprenderlo. 4. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que lo opuesto no existe. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispone de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y de lo que tú has creado. ¿Crees que puedes percibir el mundo real? Es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que le conozcas. De todo lo que ha fabricado el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti, y la salvación consciente en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Muchas gracias. Estaríamos en el capítulo 2. Es el punto 4 del capítulo 2. Capítulo 2.4. La curación y la liberación del miedo. Porque el quinto es... No, es que es en el 1, entonces. Vale, a ver, espera. Plenitud y espíritu es del 1, ¿verdad? Sí, vale, ahí está. Capítulo 1.4, párrafo 4. La frase es la número. Te aseguro que daré testimonio. La número 6. Página 12. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Bueno, este maravilloso párrafo que tenemos entre manos, veis que así es el proceso de criba que hace el Espíritu Santo, ¿no? Veis todo lo que hemos estado explicando, que ha estado explicando el Espíritu Santo a través nuestro, de que el ego no puede tentarnos solo con lo negativo, solo con lo malo, necesita de lo bueno, y no se nos va a quedar lo bueno, no se nos va a quitar lo bueno. Párrafo 2. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios, aquí sería alguna vez haya tenido, es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Todo lo que parece ser bueno aquí viene del Espíritu Santo y por eso le podemos otorgar cierto grado de realidad. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre y por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Chan, 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 chan. Es eso. O sea, que yo solo vea lo bueno, lo hermoso, lo santo en todo. El Espíritu Santo es el que me enseña a hacer esa criba, ¿no? Yo hago un trabajo mental de llevo el pensamiento siempre a la luz de la expiación. Digo, a ver, ¿esto lo pensaría Dios? ¿Concuerda este pensamiento con lo que Dios quiere que yo piense aquí? ¿Cómo quiere Dios que yo perciba esto? Ese es mi gesto cotidiano, ¿no? ¿Cómo pensaría Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo piense, diga o haga aquí? Al ser yo hijo de Dios, soy como Dios. Tengo su misma función. Siempre en el reino es extender
co-crear. Aquí, simplemente escuchar y hacer lo que se me indique. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti, y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Solo lo que concuerde con los atributos que le pudiéramos atribuir a Dios, valga la redundancia, pueden ser ciertos para mí. ¿Os acordáis de la lección que dice el amor me creó a semejanza de sí mismo? Y en esa lección se nos pide que pensemos en todos los atributos que le podríamos decir a Dios, ¿no? La generosidad se la podríamos atribuir a Dios, ¿verdad? Pues la generosidad me creó generoso. Soy como mi padre. Si a Dios le puedo atribuir la bondad me creó bondadoso. Tengo sus atributos. Todo lo que refleja bondad en este mundo viene de Dios, porque es la manifestación del Espíritu Santo aquí, y el mundo real va a reflejar eso. Cuando ya estés purgado de todo lo opuesto, ¿qué voy a tener? Un mundo de paz, de concordia, de armonía, de abundancia. Vamos, como para no ponernos manos a la obra ya mismo, ¿no? Venga, a perdonar, perdonar, perdonar. Alegre perdonar, todo el mundo a perdonar, perdonar, perdonar. Todo el mundo a perdonar. Perdono, me paso el día perdonando, qué bien me lo paso con el Espíritu Santo, todos juntos, todos a perdonar. Todo el día perdonando. Perdonar y obrar Lo milagros. real no existe, lo real no existe. Claro, lo que no es Te real. amo, lo real no existe. Solo me da luz, te amo. Lo Amén, real no existe. amén, Error, amén. lo real no existe. Perdonar, perdonar, Te lo perdonar. entrego, te lo entrego. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues punto 8, el problema y la respuesta. ¿A mí? ¿Tú leíste ya? Sí. Sí. No, yo leí también. Me ¿Leíste? tocaba la maestra. Ahí, vale. Gracias. Creo que terminó Santa Claudia, ¿no? Sí. Creo que le Le toca tocaría Santa Julia. Santa Julia. A la maestra Julia. Eso es, muy bien. ¿Ves? Corrigiendo fácilmente. Maestra Julia, muy bien. Epígrafe 8. El problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. 2. La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben y por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. 3. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. ¿Reconoces esto? Sienta las bases para un buen comienzo. Reconocer esto. Reconocer esto, sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia.
Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú que no te enseñaste a ti mismo, bien no deberías ser tu propio maestro. Pues tú que no te enseñaste a ti mismo bien, no Pues deberías. tú que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. 4. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues lo que es tuyo. Pide pues lo que es tuyo. Pide pues lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y ya dispones de ella. 5. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico, mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que el que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que ésta puede exigirte, mas es únicamente pidiendo cómo aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de a compartir. 6. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Has oído la respuesta, pero has malentendido la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? 7. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees que en un mundo que arrebata, crees en un mundo que arrebata, porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo, solo con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedir la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. 8. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida. 9. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá.
pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes, pues, con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues si lo haces, no podrás sino engañarte inevitablemente con respecto a ti mismo, y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. 10. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. 11. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama, y te darás cuenta del amor que tu Padre te procesa. 12. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. 13. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, entre comillas, una sombra y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor. 14. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos, con respecto a ti mismo. Pregunte al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz.
Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán de nuevo, ¿cuál es la verdad? No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, lo que te asusta. No sabes lo que son, y debido a ello, les percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pero pregúntale cuál es su realidad a aquel que lo conoce, y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no entiendes lo que ellos son, y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. 15. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que, al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Amén. Amén. ¿Deseo el problema o la solución? Solo la verdad es verdad y nada más lo es. Ese es el mundo que Dios quiere que yo vea. El problema es un mundo dual, un mundo de falsedades. Por eso mi entrenamiento está en aprender a preguntarle al intérprete de la verdad. Aceptar la verdad y nada más que la verdad es lo que nos libera, nos hace libres. Comprender, porque tenemos que reconocer en un primer momento que no entendemos nada por nuestra cuenta. Por eso en un principio tenemos que, como los niños, ¿no? Yo me he enseñado fatal. Estar dispuesto a revisar todo mi sistema de creencias, mi sistema de valores, mi historia personal ilusoria, donde me he dicho que sí, que yo sé cómo vivir en este mundo por mi cuenta, a mi manera. Pues no tengo ni idea. Y a partir de ahí se me puede enseñar. Por eso la última característica de los maestros de Dios es la mentalidad abierta. Una mentalidad que viene sin prejuicios, sin historias personales, estando dispuesto a abandonar toda creencia de que sabemos por nuestra cuenta. Se me dan las soluciones. Disponemos de la voz de Dios en nosotros. Si no estamos escuchando a la voz de Dios, nos decía el capítulo 4, el punto 4, es porque estamos decidiendo no oírla. Puede ser que no preguntemos porque todavía estamos tan embebidos en que yo sé, que ni siquiera preguntamos. O que estemos tan en conflicto que incluso si ya tenemos intención de preguntar, como todavía estamos sosteniendo que sabemos por nuestra cuenta, que mi interpretación es la correcta, pues no se me puede hablar. Por eso siempre se me dice, mira a ver qué clase de peticionario eres y qué estás pidiendo. Si pides con condiciones, con requisitos y cosas concretas, estás loco porque en realidad no sabes lo que quieres. La respuesta se me va a dar en cuanto yo suelte toda expectativa. Por eso la comprensión es aceptación. Cuando yo suelto mi interpretación, tengo la del Espíritu Santo. ¿Se me va a enseñar a percibir correctamente? Por supuesto que sí. ¿Eso expulsa el miedo? Por supuesto que sí, pero tengo que abrirme a ello, ¿no? Abrirme a la verdad, sí. Y Jesús tan inteligente, su inteligencia, al querer enseñarnos, cuando se le acercan los niños y dice, Dejad que los dejad niños que se los niños acerquen. se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de mi Padre. O sea, nos está haciendo entender que debemos empezar a entender esto y aceptarlo como niños y empezar a asimilarlo, a practicarlo como ellos lo hacen y Con una mentalidad abierta. abierta.
sin prejuicios, sin creencias previas. Tengo que estar dispuesto a reconocer que yo me he enseñado mal y que eso es lo que constituye un problema, el creer que sé. Cuando yo digo no sé, es cuando se me puede enseñar. Eso es. Sabéis que el gran no sé lo tenéis en la página 744, ¿verdad? No sé lo que soy, por lo tanto no sé cómo considerar al mundo, no sé dónde me encuentro, no sé cómo considerar al mundo ni a mí mismo. ¿Verdad? Así nace la salvación. Cuando yo estoy dispuesta a reconocer, no sé lo que soy, por lo tanto no sé dónde me encuentro, por lo tanto no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. No sé lo que soy, por lo tanto no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo ni a mí mismo. Este no sé lo abarca todo, o sea, no sé nada. Me he dicho que era fulanito de tal, que me dedicaba a hacer estas cosas en el mundo, que vivo en este país, que me dedico a esto, que el mundo es esto y que yo soy lo otro. No sé nada. Es un renunciar totalmente a toda la parafernalia que es lo que constituye mi problema. Mi problema es creerme un ego. Como decía la hermanita, creerme un yo es mi problema. Creerme un humano es mi problema, porque yo de humano no tengo nada. ¿Verdad? La famosa frase de que yo soy yo. Y mis circunstancias. Fíjate qué confinado en el mundo estoy. Yo soy yo y mis circunstancias. Estoy ahí anclado al mundo, bien ancladito. Este es mi padre, esta es mi madre, estos son mis hermanos, esta es mi familia, este es mi especialismo. Así de especial soy yo. Pues no, mira, no tengo ni idea. Si me abro a la verdad, soy una hermosa criatura de Dios. Criatura divina, santo hijo de Dios. ¿Qué haces que estás ahí creyéndote un miserable cuerpecillo? ¿No? Que no eres eso, que tú no eres eso. Suelta, caca. Suelta, caca. No comas de ahí, no mires en ese espejo tenebroso, ¿no? Mira el espejo cristalino de tu mente correcta, de tu mente sabia. Ahí está la verdad. El Hijo de Dios no puede sufrir. En el mundo real no hay enfermedades, no hay separación, no hay división. ¿Qué hago yo yendo a buscar respuestas en un mundo donde hay muerte? Pudiendo tener el cielo a mi disposición. Es aquí, es ahora. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo una sombra y el dragón un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. Riámonos de la loca idea, separado yo. No ha pasado nada, aquí no hay nada, vaya, vaya, aquí no hay nada. Seamos felices. No necesitamos playa para ser felices. Es que la canción dice, vaya, vaya, aquí no hay playa, ¿verdad? Estamos en Dios y con eso lo tenemos todo. Preguntémosle a Él, que conoce la realidad, y nos dirá quiénes somos. Que la verdad llegue a nuestra conciencia. Aprender a perdonar riéndonos. Fijaos qué maravilla, ¿no? Este pensamiento. Qué locura. La otra. Y aceptando la verdad a cambio, simplemente, y deleitándonos en ella. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos a las ilusorias 4:30. Bendiciones para todos.